Got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the bar. How could they say I was broken? Ahora para el almuerzo vamos a empezar con un pico de gallo. Tenemos aquí todos los ingredientes que voy a picar de esta manera. Tenemos cebolla, tomate, también vamos a agregar cilantro. Decidí incluso agregar un poquito de palta o avocado para darle un poquito más de sabor. Vamos a mezclar todo esto y lo vamos a sazonar con sal, pimienta y jugo de limón. Todo esto es a gusto, y una cosa que me encanta de preparar pico de gallo, chicos, es de que lo puedes combinar con lo que quieras: pescado, pollo, carne. Y yo realmente no me canso de comer esto, lo podría comer todos los días. Lo puedes poner en pan si gustas o comerlo así tal cual. Y otra cosa que me gusta es que puedo comer bastante de esto y la cantidad de calorías realmente es bastante baja. Así que vamos a tener esto listo, lo voy a agregar a un lado, y luego lo que voy a hacer es sancochar 2 papas. Me voy a comer una en el almuerzo, una en la cena. Lo que voy a hacer es sancocharlas, pero no demasiado, todavía están un toquecito duritas. Una vez que están listas, las voy a cortar en trocitos como ven aquí, y lo que voy a hacer es llevarlo al horno. Estoy agregando muy poquitito de aceite de oliva, sal, pimienta, y lo voy a llevar al horno para que se dore. Obviamente pueden hacerlo en la sartén si quieren ahorrar un poco de tiempo. A mí se me antojó prepararlo en el horno y se hizo bastante rápido. Yo utilizo mucho el broiler, que es la parte de arriba del horno, y eso hace que se dore bastante rápido. Luego vamos a tomar nuestro pescado. Esta vez estoy utilizando tilapia. Probablemente salmón sería una mejor opción, algo más saludable, pero les soy sincera, chicos, a mí no me gusta mucho el pescado, y tiene que ser un tipo de pescado así como el que les estoy mostrando para que lo pueda comer. Lo he sazonado con jugo de limón, sal, pimienta, comino, y lo voy a cocinar con muy poquitito aceite. Siempre me gusta utilizar ese aceite en spray, que obviamente el hecho de que esté en spray no quiere decir que no se tiene que controlar la cantidad. Utilicen lo que necesitan. Incluso pueden preparar esto en el horno si es que lo prefieren de esta manera. Una vez que esto está listo, vamos a armar nuestro platito. He puesto una cama de lechuga con también espinaca que he cortado en trocitos chiquitos. Encima vamos a acomodar nuestras papitas doraditas, nuestro pescado y por último el pico de gallo, que estaba buenísimo. Y con eso terminamos con el almuerzo. Como se dan cuenta, el plato se ve bastante colorido, bastante lleno. Definitivamente ese es un almuerzo que a mí me encanta porque no se siente pesado ni se siente... Ustedes saben cuando uno come a veces cosas que te hacen sentir que el estómago te está explotando. Ok, esto de aquí no, es bastante ligero y refrescante. Ahora para el almuerzo, chicos, decidí preparar pasta porque está haciendo bastante frío y por algún motivo cada vez que hace frío me gusta comer pasta caliente. Así que estamos empezando con un poquito de aceite de oliva y vamos a cocinar ajo. Puede ser ajo picado, ajo molido. Una vez que se empieza a cocinar, antes que se empiece a poner tan dorado, vamos a agregar diferentes tipos de mushrooms o de hongos. Estoy utilizando 2 tipos de hongos. Estoy utilizando los cremini y estoy utilizando estos que se llaman oyster. Realmente pueden usar champiñones, lo que ustedes tengan a la mano. Una vez que estos se empiezan a poner un poco suavecitos, vamos a agregar un par de cucharadas de queso crema. Este es queso crema light. Y una vez que mezclamos, vamos a agregar un poquito de perejil, un poquito de albahaca, todo picado chiquitito. Le vamos a dar unas cuantas vueltitas y obviamente como son hierbitas se va a cocinar bastante rápido, así que vamos a agregar un poquito de agua. Este es agua de pasta, o sea, de la pasta que había preparado, reservé un poco de agua. Luego vamos a agregar un chorrito de leche, puede ser leche vegetal, leche de vaca, y finalmente vamos a agregar bastante espinaca. Y digo bastante porque la espinaca, una vez que está cocida, se reduce y parece que no hubieras agregado nada, así que tengan cuidado con eso. Y finalmente vamos a quitar esto del fuego y aquí es donde voy a agregar queso parmesano. Utilicé aproximadamente 1/4 de taza de queso parmesano. Realmente ahorita estoy cocinando para 5 personas, así que esto fue suficiente para 5 personas. Al final agregué un poquito de sal, pimienta, y finalmente podemos mezclarlo con la pasta, que obviamente la pasta ya está cocida. Y anteriormente yo les había dicho que había
reservado un poco del agua de la pasta y simplemente es porque contiene todavía el almidón y hace que toda la mezcla, digamos, se ponga un poquito más espesa. Y para agregar un poco más de proteína tenemos pollo cocido. Este es un pollo que es simplemente cocido con agua, o sea, he hervido una pechuga con agua, un poquito de sal y una hojita de laurel. Una vez que estuvo listo, lo corté en trocitos y eso es lo que vamos a agregar a la pasta y quedó, chicos, delicioso. Estoy segura que les va a encantar, tanto como a mí. He utilizado simplemente pasta regular. Sé que muchos me van a preguntar si es algún tipo de pasta especial y no siempre compro pasta especial, entre comillas, porque a veces ustedes saben que me gusta utilizar la pasta que está hecha a base de quinoa o lentejas, pero esta vez es simplemente pasta regular. Así que con eso vamos a completar nuestro delicioso almuerzo. Lo único que faltó aquí fue una copita de vino y yo creo que es perfecto para este frío que ahorita está haciendo aquí en Lima. Ahora para el almuerzo quise preparar algo con huevo otra vez y yo sé que muchos me van a decir, Michela, ya, mucho huevo, pero no, realmente me gusta utilizarlo porque es bastante sencillo y económico. Así que voy a empezar con un poquito de cebolla que yo ya tengo siempre picada en la refrigeradora, de esa manera me ahorro un montón de tiempo. Vamos a cocinarla con un poquito de aceite de oliva a fuego medio y luego voy a agregar pimiento picado chiquitito y como les había contado anteriormente me gusta dejar todas estas verduras picadas ya en la refri. Voy a sazonar con sal, pimienta, he agregado un poco de ajo en polvo y también orégano. Una vez que eso empiece a sudar, empiece a botar su saborcito, voy a agregar diferentes verduras que me habían sobrado de días anteriores. Tengo beterraga, tengo un poquito de camote, tengo papa, o sea, tengo de todo, chicos. Simplemente lo he cortado en trozos chiquititos y lo estoy agregando a la cebolla y vamos a cocinar esto hasta que se caliente porque ya están cocidos, o si no, si gustan dorarlo un poquito también lo pueden hacer. Quise agregar más verduras, así que estoy agregando espinaca y también estoy agregando un jalapeño para darle un poquito de picante, cosa que a mí casi no me gusta la comida picante, pero un poquitito nada más como que lo puedo soportar. Voy a hacer 2 huequitos aquí en la misma sartén y ahí es donde voy a agregar el huevo. Acá estoy agregando un poquito de queso, un poquito nada más, pero esto es opcional. Voy a agregar los huevos. Estoy utilizando 2 claras y 2 huevos. En realidad acá me salieron 2 porciones bastante generosas. Pero vamos a cubrir esto y vamos a dejar que el huevo se termine de cocinar. Fuego bastante bajito para que no se vaya a quemar por abajo. Una vez que ya está cocinado por encima, lo voy a decorar con unas hojitas de perejil y ya está listo. Un almuerzo bastante simple, chicos, pero a mí me encantó. Me encantó, realmente estaba muy delicioso y además de eso súper económico. Ahora vamos a ir al almuerzo y para esto voy a preparar un delicioso curry de pollo, pero en vez de utilizar papa, que normalmente es lo que lleva, voy a utilizar coliflor. Vamos a empezar con la mitad de una cebolla, también voy a usar un par de dientes de ajo que voy a picar y moler. Luego también voy a utilizar este quión, que también es conocido como jengibre, y lo que voy a hacer es pelarlo y luego lo voy a picar delgadito. Probablemente acá estoy agregando más de lo que necesito simplemente porque me encanta el sabor del quión. Luego vamos a cocinar con un poquito de aceite de coco, vamos a cocinar la cebolla con el ajo y el quión. Vamos a esperar que se cocine un poquito, que la cebolla empiece a cambiar de color y vamos a agregar los ingredientes secos, o sea, los condimentos. Abajo les voy a dejar la lista de condimentos que estoy utilizando. Una vez que mezclamos los condimentos, agregué aproximadamente 2 cucharadas de pasta de tomate y luego agregué agua. En vez del agua pueden utilizar caldo de pollo si gustan, y una vez que agregamos el agua ya podemos agregar el pollo y también podemos agregar la coliflor. Vamos a esperar a que todo esto se cocine y una vez que esto ya está listo, ya está cocinado, podemos agregar leche de coco. Yo estoy utilizando esta leche de coco que yo misma preparé, pero realmente les recomiendo comprar la leche de coco, esa que viene en lata, simplemente es porque es un poquito más espesa que la que yo estoy utilizando, digamos, ahorita, ¿no? Y bueno, voy a servir esto con arroz integral que ya tengo preparado. We've been on and off again and again.
Ok, para el almuerzo vamos a empezar con pollo que he cortado en trozos. Esta es una pechuga que tiene el hueso incluso allí. Lo voy a sazonar con sal, pimienta y lo que voy a hacer es cocinarlo, pero no por completo, sino lo voy a dorar. Lo vamos a sellar. Así que en una sartén caliente le he puesto un poquito de aceite en spray, en aerosol, y estoy poniendo el pollo para que se dore. No importa si no se termina de cocinar por dentro, lo único que queremos es que se dore por fuera. Una vez que lo pongo en la sartén y se empieza a dorar, voy a sazonar el otro lado del pollo de la misma manera con sal y pimienta, y una vez que el pollo está listo lo vamos a dejar a un lado por el momento, y luego en un bowl vamos a mezclar tomate que he cortado en trozos más o menos grandes. Además de eso estoy agregando aceitunas negras y aceitunas verdes. También vamos a agregar dientes de ajo, yo agregué 3, y vamos a sazonar esto con sal, pimienta. Estoy agregando vinagre balsámico. Lo vamos a mezclar y luego vamos a agregar aceite de oliva. Aproximadamente una cucharada bastante generosa, como ven aquí. Aquí me van a salir 3 porciones. Y una vez que esto está mezclado, lo que vamos a hacer es tomar el molde que vamos a usar. Vamos a usar un molde que va a ir al horno. Así que voy a acomodar esto allí como base, y luego lo que voy a hacer es tomar el pollo que ya está doradito y lo vamos a colocar encima. Vamos a volver a llevar esto al horno, así que se va a terminar de cocinar. Como ven, el pollo no está totalmente cocido, así que una vez que acomodamos el pollo por encima, lo que voy a hacer es agregar trocitos o tajadas de limón, que he cortado simplemente un limón en 4, y lo vamos a acomodar allí en el plato. También voy a agregar un poquito de hojitas frescas. Esto de acá es perejil. Supuestamente necesitaba tomillo, pero no tenía tomillo fresco, pero sí encontré tomillo seco, así que voy a agregar un poquito por encima, y esto va a volver al horno para que el pollo se termine de cocinar, las verduras empiecen a juntarse entre ellas, todo el sabor, una delicia, chicos, no saben lo delicioso que es. Si creen que necesitan un poco más de líquido, pueden agregar caldito, un poquito de agua, incluso si hubiera tenido un poco de vino lo hubiera agregado. Esto va a ir al horno por aproximadamente una media hora, y una vez que está listo, no saben lo delicioso que huele. Su cocina va a oler muy pero muy rico. Los sabores son espectaculares, chicos. Pueden servirlo así, de repente con papas, con puré. Yo lo voy a servir con arroz blanco. Simplemente lo voy a acomodar por encima, y de esa manera yo ya tengo mi almuerzo que estaba para chuparse los dedos, chicos. Definitivamente me parece que he hecho una receta parecida anteriormente, pero esa de aquí realmente me gusta más, o probablemente es porque recién lo acabo de comer. Pero anímense a cocinar de repente con las verduras que tengan. Si no tienen tomates o no les gustan los tomates, pueden simplemente cambiar el tipo de verduras que están utilizando. A mí me encantan los tomates, especialmente cuando están cocinados, y además de eso ustedes saben cuánto amo comer aceitunas. Ahora vamos a ir al almuerzo, y para eso decidí preparar pescado. Ustedes saben que a mí el pescado me gusta muy poco, pero me gusta incluirlo porque sé que es saludable. Así que vamos a hacer una receta que me salió buenísimo. Vamos a empezar con mantequilla derretida. A esto le vamos a agregar cebolla y ajo picado. Vamos a cocinarlo hasta que la cebolla empiece a ponerse suavecita. Cuando todos los sabores ya están combinados, sin que obviamente se dore demasiado, lo vamos a dejar a un lado a que enfríe, y voy a cortar aquí unas cuantas hierbitas como culantro y también dill, que viene siendo hinojo, si no me equivoco. Luego vamos a regresar a la salsa que ya está un poquito fría, y le vamos a agregar el jugo de un limón. Una vez que tenemos eso listo, vamos a tomar nuestro pescado. Pueden utilizar salmón, pueden utilizar trucha. Luego vamos a sazonar el pescado con sal y pimienta que está recién molida, y luego vamos a acomodar todas las hierbitas por encima. Una vez que tenemos esto ya cubierto con las hierbitas, vamos a tomar la mezcla que habíamos hecho con la mantequilla, con el ajo, la cebolla y el jugo de limón, y lo vamos a agregar por encima. Es muy importante, chicos, que el jugo de limón, como les había mostrado anteriormente, lo agreguen una vez que la cebolla está un poquito fría, porque no queremos que se cocine, sino le va a dar un sabor un poquito amargo. Una vez que esto está listo, vamos a llevarlo al horno, y esto se va a cocinar por
de repente unos 12 a 15 minutos nada más. Estoy utilizando un horno bastante caliente, 180 grados centígrados, y una vez que está listo, ¡ay, chicos! Es una delicia. Mi familia volvió a pedir este plato, así que lo volví a preparar esa misma semana, así que ya saben que me salió muy rico. Voy a servir esto con un poquito de arroz blanco que tiene papita sancochada y también un poquito de choclo. A preparar una deliciosa ensalada y voy a empezar con tocino. Normalmente no utilizo tocino, pero por algún motivo se me había antojado ese día, así que decidí prepararlo en el horno para que trate de botar lo más que pueda de esa grasa que a veces viene demasiado, ¿no? Entonces lo he preparado en el horno. Aparte de esto, vamos a empezar con la ensalada. Tengo lechuga, voy a poner un montón de lechuga, voy a cortar también un tomate y también voy a agregar otras verduras más adelante. Pero una vez que tengamos esto todo listo, lo que vamos a hacer es transferirlo a un bol, y en el mismo bol vamos a acomodar todas las verduras. Tenemos los tomates picados en cuadraditos. Luego lo que vamos a hacer es agregar el tocino, que ya está cocido, ya le he quitado el exceso de grasa y lo he cortado en trocitos. También estamos agregando un poquito más de este choclo o maíz, y luego vamos a agregar nuestra proteína, que es simplemente pollo que yo había preparado el día anterior. Vamos a agregar un poquito de culantro porque es lo que más me gusta. Lo único que me olvidé de poner aquí, chicos, fue la palta. Lo compré, la tenía allí lista y me olvidé de utilizarla, pero bueno, para el aliño decidí simplemente utilizar jugo de limón, sal y pimienta. Como se dan cuenta, es un bol enorme y definitivamente es una de mis ensaladas favoritas. Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them.